Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 56 minutos. Está con nosotros César Gutiérrez. Él es coordinador del Corredor Económico del Bienestar y vamos a platicar en torno a lo que es esta figura del coordinador del Corredor del Bienestar, así como a los proyectos que se tienen anunciados y que forman parte de la estrategia de la Secretaría de Economía y del Gobierno Federal. César, ¿cómo te encuentras? Buenos días y gracias por acompañarnos en Presencia Universitaria. Muy bien, muchas gracias, Marco. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y bueno, platicamos justamente antes de entrar al aire. Yo en lo personal tenía la inquietud y se la puedes compartir con la audiencia. ¿Qué es esta figura novedosa a la escucha que es coordinador del Corredor Económico del Bienestar? Porque me parece que es novedoso en esta administración federal que estamos pues prácticamente arrancando desde hace algunos meses. Sí, de poquito, desde el 1 de octubre. Pues es una figura que creó en su plan de gobierno la presidenta de la República a propuesta del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Se crean las coordinaciones o los corredores en todo el país. Cada corredor integra 3 o 4 estados. En el caso de las Baja Californias, pues están obviamente únicamente las 2 Baja Californias, pero en el caso de nosotros aquí se integran 4 estados. El Bajío es Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Son estos 4 estados los que nos integran y en cada estado hay un coordinador. En este caso, tu servidor es la persona encargada en este caso. ¿Y qué es o qué pretende hacer, o qué se pretende hacer, mejor dicho, en estos corredores del bienestar? Bueno, la tarea son diversas tareas, pero lo novedoso, como lo dices tú, es ahora el impulso económico a través del nearshoring que viene a nuestro país. El nearshoring es una realidad. Por mucho que existan algunos medios que alarmen con el tema de sí o no va a venir inversión extranjera, eso es una realidad, eso va a suceder. Y la idea de nosotros, o más bien la idea de estas posiciones es ayudar a acelerar el nearshoring, que lleguen las inversiones a nuestros estados, al país, y nosotros estamos encargados de hacer un mapeo en todo el estado para revisar en dónde podrían llegar estas posibles. O sea, ¿cómo se hace? A través de un portafolio de inversiones. Entonces, estamos trabajando con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, y estamos buscando integrar todas las áreas de oportunidades que tiene cada uno de los municipios. Entonces, es básicamente la presentación del portafolio de inversión, atraer las inversiones, pero además también tenemos la tarea de reducir informalidad. En el país aproximadamente es el 54%, casi el 54% de las personas que están en el comercio están dentro de la informalidad. Entonces, pues la pregunta era, pues ¿no será que el modelo entonces está equivocado? Porque son la mayoría. Entonces, si son la mayoría, pues entonces tendríamos que cambiar. Ahora, es muy caro ser formal. Entonces, esto se tiene que resolver. Es caro ser formal porque tienes que pagar pues impuestos, tienes que pagar las cuotas obrero patronales, tienes que cubrir las aportaciones al Infonavit como patrón, tienes que pagar el 2% de impuestos sobre la nómina. Entonces, justamente muchos emprendedores, entre el lado de irse por la derecha a irse por las vías alternas, pues escogen las vías alternas porque los costo-beneficio de su producto o bien o servicio se va a incrementar notablemente y no hay forma de competir con otros grandes empresarios. Automáticamente huyes y prefieres estar fuera. Entonces, lo que se ha planteado es, yo lo he comentado y lo comentó ya el secretario de Economía, la estrategia será en el corto plazo la digitalización para hacer una campaña de ingresar a las personas de la informalidad a la formalidad. Pero también hay que ofrecerles ventajas con hacendarias. En este caso, pues tú sabes que si te vas a integrar al comercio formal, pues es un poquito más del 30-35% que te van a quitar de impuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar eso. Hay que trabajar en ese sentido, pero además también hay que crear, y el próximo año se va a crear un plan de apoyo para las pymes.
Entonces, esto se va a presentar también, en eso estamos trabajando y básicamente ahorita es esto, como te comentaba, estamos reuniéndonos también con las cámaras de comercio, con las pymes, tenemos la instrucción de reunirnos con los sectores con los que casi nadie ve, estas personas que a lo mejor tienen ideas y precisamente por ahí vienen también temas de impulsos a innovación, porque no podemos crecer como país si no tenemos un impulso en la innovación. Actualmente, el año pasado, fíjate, esta es una comparativa, el año pasado, más de 1,5 millones de solicitudes de patentes se presentaron en China. Más de 1,5 millones. En China. En China. En nuestro país, el año pasado se presentaron poco más de 20,000 solicitudes de patentes. Pero lo alarmante es que el 85% son extranjeras. Entonces, nosotros tenemos que buscar cambiar eso, porque si no hay un impulso en el sentido de la innovación y que podamos mover ese número, evidentemente nuestro país no va a poder caminar económicamente. En décadas se ha escuchado mucho lo que se conoce como la fuga de cerebros, la fuga de talentos, que son investigadores mexicanos, desarrolladores mexicanos que ante los pocos espacios de crecer o desarrollarse, deciden irse al extranjero, donde hay mejores oportunidades y son más prometedoras el desarrollar tecnología en otras latitudes. Sí, es por eso que la presidenta también está destinando un programa de impulso a la tecnología y a la innovación. Precisamente ahí vamos a trabajar mucho de la mano con las pymes, pero también con los grandes empresarios. Entonces, viene un proyecto bastante interesante en ese sentido. Todo esto se va a presentar, estamos trabajando en esto, se va a presentar el próximo año. Y ahorita también estamos trabajando en el tema en el plan de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella habla de la creación de 100 nuevos parques industriales en el país. Entonces, nosotros en el estado de Querétaro tenemos condiciones inmejorables para recibir algunos de esos parques industriales. Por eso es que estamos trabajando en el portafolio y en el mapeo de los municipios para saber en dónde sí, en dónde no, en dónde podría ser, porque cada municipio tiene sus condiciones distintas. También hay que buscar a cada uno de los sectores para saber cuáles son las ideas que tienen para poder proyectar, porque necesitamos aumentar. Y la vocación de la zona, ¿no? La vocación de la zona. Hace unos días estuvimos con el presidente de Pedro Escobedo y ya sabemos que ese municipio es canterero, ¿no? Entonces, hay que buscar el impulso para que se detonen las exportaciones. No solamente, pues suena muy bonito atraer las inversiones, pero también hay que aumentar el valor agregado en la manufactura en nuestro país. Ahorita que hablas de la intención de colocar 4 corredores industriales en Querétaro, ¿es correcto el dato? 4 parques industriales. 4 parques industriales, perdóname. Mucho se ha reflexionado cuando la autoridad estatal ha anunciado la llegada de nuevas empresas. Y la reflexión es que hay un trato diferenciado a empresas extranjeras que se establecen en la entidad. Trato diferenciado en donde hay privilegios de exentarles del pago de impuesto predial, exentarles de alguna contribución. Esa es una reflexión. La otra es que lo que hoy tenemos en boga, la falta de suministro de agua necesaria para algún tipo de industria muy en particular. Y la tercera, que los empleos que ofrecen estas industrias son solamente para gente calificada y se relega, se deja de lado a los habitantes de la zona donde se establecen alguna industria, hablando en términos generales. ¿Qué hay en torno a estas reflexiones? Pues se tiene que trabajar en un programa de capacitación, evidentemente, para este tercer punto que acabas de comentar. El tema de los exentos, se tendrá que trabajar con gobierno estatal para brindar condiciones igualitarias tanto a las inversiones nacionales como a las extranjeras, que no debe de haber un distingo en ese sentido. Entonces, en ese sentido, ya nos reunimos con el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, con Marco del Prete, coincidimos prácticamente en todo. Nosotros tampoco estamos haciendo ningún distingo de colores, nuestra playera es México y tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, evidentemente tiene que haber una inversión en infraestructura, porque si vienen varias empresas, la propuesta de nosotros, de hecho eso es lo que nosotros estamos hablando, vamos a proponer que de estas 100 inversiones o 100 parques industriales que piensa hacer
gobierno federal, proponer que al menos 4 parques industriales vengan a Querétaro. Ojalá que sean más, ¿no? Pero también necesitamos generar condiciones de infraestructura, Marco. O sea, tenemos un problema con el agua, eso es una realidad. Tenemos un problema con la energía, con el abastecimiento. Entonces hay que traer también inversiones de ese tipo. En la generación, plantas de ciclo combinado, parques de celdas solares o energía eólica, eso lo tendremos que resolver. Y también en el sentido del agua. Tengo entendido que el gobernador ya también tiene algo adelantado, ya se platicó con la presidenta de la República, y nosotros lo que vamos a hacer es seguir impulsando este tema de la inversión para que podamos tener las condiciones de recibir todas estas inversiones. Ahora, ¿hay alguna proyección en el mediano plazo? ¿Hay fechas fatales, voy a ponerlo de esta forma, para tener ya logrado el establecimiento de alguno de estos parques industriales aquí en Querétaro? No, Okay. ella, lo que planteó la presidenta de la República y el secretario de Economía es que estos 100 parques industriales pues se van a manejar a lo largo del sexenio, van a trabajarse en ese sentido. También quisiera platicarte que alrededor de estos parques industriales, también comentaba la presidenta, que va a haber 1 millón de acciones de vivienda. Esto se va a trabajar de la mano del Infonavit también. Entonces, pero la idea es que a los alrededores de estos parques industriales, pues también contemos con acciones de vivienda, precisamente pues para acercar a las personas a su trabajo o viceversa, ¿no? Entonces, que es un plan bastante ambicioso en ese sentido, y creo que a nosotros en el estado de Querétaro tenemos todas las condiciones para que podamos atraer esta inversión, inversiones nacionales e internacionales, ampliar las que ya tenemos en Querétaro y evidentemente detonar muchas obras de infraestructura. Luego, entonces, ese será tu trabajo en los próximos 6 años aquí en la entidad, hablando particularmente de Querétaro, atraer inversiones al Estado. Ser un facilitador para estos temas. Sí será estos 6 años, vamos a meterle. Yo creo que muchas otras actividades más que se tendrán que ir desarrollando durante este ejercicio. Viene la revisión del TEMEC, que ha generado mucho escándalo, pero contamos con un gran equipo para poderlo resolver, ¿no? Ayer el presidente electo Donald Trump amenazaba con el 25% de los aranceles. Entonces, yo creo que esa es una herramienta. Nosotros creemos que es una herramienta tal vez de negociación, porque lo que está planteando Estados Unidos es un desapego o un desensamble de la economía china. Entonces, si tú creas esta narrativa, pero además también estás buscando imponer aranceles a tu principal socio comercial, pues entonces te vas a crear un cuello de botella de donde no vas a salir. ¿Sí me explico? Al otro día vas a tener una inflación importante en el país. Entonces, creo yo que tenemos hoy en día las condiciones, tenemos una economía enlazada con Estados Unidos bastante sólida. No estamos en las mismas condiciones que estuvimos hace 6 años. Hace 6 años se estaba hablando más bien de se iba a seguir el tratado, y hoy estamos en unas mejores condiciones. Entonces, creemos que vamos a salir adecuadamente. Eso es otro de los trabajos que tiene la Secretaría de Economía, Marco. Es sumamente interesante y ambicioso el proyecto incluido en estos 100 puntos por parte del gobierno federal. Así es. Y estarás actuando, entonces me quiero pensar que estarás interactuando con diversos sectores, empresarial, gubernamental, social, económico. Sí, con todas las cámaras. Ya hemos tenido algunas reuniones. Esta semana tenemos reunión con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Vamos a trabajar con gobierno del Estado, con gobiernos municipales y principalmente acercarnos a todos los sectores de producción en el Estado. O sea, tenemos que escucharlos a todos, tenemos que trabajar con todos y tenemos que buscar impulsar el desarrollo, la innovación, tenemos que ayudar en la facilitación también de las exportaciones y, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tenemos que empezar a sustituir importaciones de China, y entonces vamos a trabajar directamente con los productores
pues para ver qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer para poderlo lograr en el mediano plazo. Pues ahí está la información. César, muchas gracias por compartirnos lo que estarás haciendo en los años venideros. ¿Alguna reflexión final a manera de cierre? Pues nada más que estén atentos a tu auditorio, que agradecerte a ti, Marco, que estemos atentos. Vienen muy buenas noticias para nuestro estado, tenemos grandes condiciones, no nos dejemos espantar por lo que pueda decir este o aquel. Tenemos grandes expectativas y yo creo que los vamos a ver en el corto y mediano plazo. Muchas gracias a César Gutiérrez, quien es coordinador del Corredor Económico del Bienestar, por haber estado con nosotros. Voy a ir a una pausa y regreso con más.